la CDC reportó este mes que en agosto se vieron como un 50% más casos en adultos jóvenes. Eh, y es probable que hayan varias razones que explican eso. Eh, en primer lugar, que la pandemia no ha parado, continúa, y entonces eso quiere decir que en algún momento iba a tocar que no solamente los adultos mayores, sino también los adultos jóvenes se infecten. Ahora hacemos también más exámenes, más pruebas para detectar el COVID que al comienzo de la pandemia, obviamente. Y entonces eso también ha llevado a que detectamos más gente joven que tal vez no tiene muchos síntomas, pero que como la prueba es más accesible ahora a todo el mundo, entonces ellos tienden a hacerse el examen más seguido ahora que hace tiempo. Pero de hecho, los factores probablemente más importantes son que ahora se han abierto más lugares de comercio como los centros comerciales, restaurantes, etcétera, donde muchos adultos jóvenes trabajan. Pero también se han abierto las universidades, así que hay muchos más jóvenes en los campuses de las universidades y en general la gente joven tiende a ser un poco más riesgosa en su interacción con otros. Por ejemplo, no usando su mascarilla o tapabocas todo el tiempo o no manteniendo el distanciamiento social que está requerido. Entonces, eso probablemente, todo eso junto está llevando a que encontremos más casos en los adultos jóvenes, lo cual es un riesgo no solamente para ellos, porque se ha visto casos severos en jóvenes que tienen también otros problemas de salud, pero también porque por medio de ellos se perpetúa esa cadena de tener COVID-19 en la comunidad y eso eventualmente llega a los adultos mayores que sí tienen muchos más problemas para pasar esta enfermedad sin ninguna complicación. Sí, quisiera explicar primero lo que es inmunidad colectiva, que es el estado en el que se llega cuando una población, o la mayoría de la población al menos, ha desarrollado anticuerpos contra una enfermedad, una bacteria o un virus, y se llega entonces a ese punto en el que tanta gente ya está protegida, es resistente al virus o a la bacteria, que esa bacteria o virus ya no tiene a dónde más ir. Entonces, se llega a un control de esa enfermedad en ese punto. Entonces, se llega a ese punto por medio de una de dos formas. Una es por infección natural, así que como alguien que, por ejemplo, tiene el COVID, que se infecta, podría producir anticuerpos que lo protejan luego y que lo hagan resistente de que uno le dé la infección otra vez, una segunda o tercera vez. Y la otra forma sería por medio de vacunas, la cual todavía no tenemos en el caso del coronavirus. El problema de esos anticuerpos en el caso del coronavirus es que aún no se sabe, primero que nada, si es que esos anticuerpos funcionan para bloquear el virus y para hacernos resistente, o si es que realmente nos hacen resistente a otra infección, por cuánto tiempo duren. Porque en otras enfermedades se sabe que los anticuerpos a veces duran por unos meses nada más, no por mucho tiempo. Entonces es posible que luego de un año o más uno se reinfecte. Eso es algo que todavía no sabemos en el caso del coronavirus. Se ha visto en otros coronavirus, por ejemplo, que la gente puede infectarse una, dos o tres veces o más. Entonces es algo que no está muy claro en el caso del COVID-19. Así que todavía estamos esperando a ver qué más información podemos obtener al respecto. Pero el otro problema de la inmunidad colectiva es que para alcanzar ese estado en el que la mayoría de la población es resistente a la enfermedad, se estima que por lo menos un 70% de la población tendría que tener los anticuerpos. Y si no tenemos la vacuna, eso quiere decir que el 70% de la población tendría que haberse infectado. Pero sabemos que el coronavirus tiene una mortalidad relativamente alta. Si estimamos que es por lo menos un 1%, lo cual es una estimación más o menos conservativa, se estima que para que alcancemos el 70% de infección en la población de Estados Unidos, aproximadamente 2 millones de personas morirían antes de alcanzar ese estado, lo cual no es aceptable en los estándares de salud que tenemos. La respuesta sí se transmite por aire, pero tengo que hacer una distinción ahí. Cuando hablamos de transmisión por aire, en general nos referimos a bacterias o viruses que se mantienen en el aire después de ser expulsados por la boca y la nariz
y pueden infectar a gente que está incluso lejos, porque esas partículas son pequeñas y livianas, entonces se mantienen en el aire por mucho tiempo. Pero ese no es el caso del COVID-19, del coronavirus, en el que las partículas son más grandes y por lo tanto apenas salen de la boca o de la nariz tienden a caer y entonces no se mantienen en el aire como lo que llamamos clásicamente transmisión por aire, pero sí hay cierta transmisión por aire porque esas partículas salen y podrían caer en otros objetos que otras personas van a tocar o podrían caer en la boca, la nariz o los ojos de otra persona infectando a alguien más.